Hola, soy Xiomara González, soy estudiante de Derecho, estudié en la Fermín Toro y les voy a hablar sobre el derecho del trabajo. Todo relativo al salario está contemplado en el título 3 de la justa distribución de la riqueza y las condiciones del trabajo. El capítulo 1 del salario, la sección primera, el artículo del 96 hasta el 130 de la Ley Orgánica del Trabajo. Todo lo indicado al artículo se hace en referencia al salario mínimo y todas sus especificaciones, desde su concepto hasta sus consecuencias jurídicas. El salario mínimo se define como un sueldo al que todo trabajador tiene derecho por prestar un servicio a una entidad y que usa para suplir las necesidades básicas de todo el ser humano, como son las viviendas, la alimentación, la canasta familiar, entre otros. Dentro de los factores que influyen a la hora de fijar un salario mínimo, se debe tener en cuenta el costo de la vida del trabajador, la cantidad de trabajo, la que se ha expuesto a la capacidad económica de la empresa para pagar una nómina y las condiciones de la región. Con referentes a los trabajadores del campo, el salario mínimo se establecerá teniendo en cuenta las condiciones del trabajo impuestas por el empleador, tal como la habitación, los cultivos, los combustibles y las circunstancias que disminuyen el costo de la vida. La última instancia se deberá considerar la obligación de algunos empleadores de sustentar lo que es los alimentos, las viviendas, los trabajadores, como en el caso de las empleadas domésticas internas, que para fijar el salario mínimo existen factores como el pacto, que es acuerdo que se hace entre el trabajador y el empleado en privado, la cual es la convención colectiva, que consiste en el ajuste entre empresarios y trabajadores, normalmente representados por un sindicato que se encarga de mejorar o incrementar el salario. El fallo arbitral, que consiste en la sentencia que da el juez, el Consejo Nacional, quien fija los salarios mínimos en cualquier región o actividad profesional. En el caso de no haber un consenso en el Consejo, el gobierno, por medio de decreto, fijará los salarios mínimos y, por último, quienes trabajen jornadas inferiores a las legales y ganen el salario mínimo se regirán de acuerdo a la ley. Les voy a decir un ejemplo sobre la parte laboral. Por ejemplo, yo soy profesora, ¿verdad?, egresada de un pedagógico laboral, laboro por el Ministerio de Educación, tengo 22 años de servicio y estoy clasificada por el Ministerio como docente. Como tal, tengo asignado un sueldo base mensual de 10.000 bolívares. Pero ¿qué pasa? Como docente, si además de mi sueldo es una prima de posgrado, son 3.000 bolívares, una prima de antigüedad son 500, una prima de transporte son 500 y una prima por ruralidad son 2.000 y una prima de jerarquía por ser directora del plantel donde laboro son de 750, donde todo ello sumado a mi sueldo base se convierte en mi salario integral mensual, es decir, que mi salario es de 16.000 bolívares mensuales. Esto es todo y espero que les haya gustado.